Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre el ciclo sexual femenino. Es un tema que a veces es un poco confuso porque se solapa el sistema endocrino con el aparato reproductor femenino y intervienen diversas hormonas que van variando durante todo el ciclo en cuanto a su concentración y a su forma de acción. Entonces, ¿qué es este ciclo sexual femenino? Pues es un conjunto de procesos que se repiten de forma periódica y que como objetivo tienen el producir el gameto femenino, es decir, el óvulo, y preparar el organismo para una eventual gestación, es decir, que se ha fecundado ese óvulo y se produzca una gestación. Es decir, es un mecanismo básico de la reproducción. Entonces, aquí intervienen una serie de órganos y unas hormonas. En primer lugar, el hipotálamo y la hipófisis. Hay que recordar que en el hipotálamo actúa la GNRH, después a nivel de la hipófisis la FSH y la LH. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH la hormona luteinizante. Es importante recordarlo porque nos ayudará a recordar las acciones que realizan estas hormonas. Y después a nivel de los ovarios, los estrógenos, el estradiol es el más importante, y la progesterona, que sería un progestágeno, y como dice la palabra, es un progestágeno gestación. Esto nos servirá más o menos para recordar la acción que tiene. Para explicarlo utilizaré esta ilustración que me parece que es bastante buena. En vez de representar el ciclo en forma de círculo, lo representaremos en forma de una línea recta que va desde el día 1 al 28 y luego repite otra vez a partir del día 1. Se divide básicamente en dos fases, una fase folicular y otra fase lútea, como se ve aquí en la parte superior. La fase folicular también a veces se llama fase preovulatoria o fase proliferativa, y la fase lútea también la llaman fase secretora o postovulatoria. Esto es así porque más o menos en el día 14 se produce la ovulación. En la parte inferior hay una división un poquito más exhaustiva en la que en los primeros 4 días sería la fase de la menstruación o del sangrado vaginal, después sería más bien la fase proliferativa, ovulación y fase secretora. Entonces, en este gráfico es interesante porque se ve cómo evoluciona la temperatura basal, pero lo que a nosotros nos interesa es los cambios hormonales que se van produciendo a nivel de FSH-LH, de estradiol o estrógeno que pone aquí, y de progesterona. Después, a nivel de ovario, cómo se va evolucionando el ciclo a nivel ovárico, y después a nivel del ciclo uterino. Entonces, a la izquierda se ve un pequeño gráfico con la anatomía del aparato genital femenino, en el que se ven los ovarios, las trompas de falopio y el útero, que nos sirve un poco para representar. Entonces, a nivel del ciclo uterino podemos ver las diferentes fases a nivel de cómo la parte interior del útero, que es el endometrio, va cambiando de grosor en función de las diferentes acciones hormonales. Podemos ver que el ciclo empieza el primer día de la menstruación y acabará el día 28 aproximadamente, es variable, justo antes de la siguiente menstruación. Al principio de la fase folicular, que se produce la menstruación, hay una disminución del espesor del útero que se va eliminando por sangrado. Luego volveremos a las causas por las que se produce esto. Después, por diversas acciones hormonales que después comentaremos, va habiendo un aumento de espesor del endometrio con vasos sanguíneos que se van regenerando hasta el momento de la ovulación en el que se va manteniendo constante ese espesor. Lo que hace es para preparar el útero y el endometrio concretamente para, por si se produce una eventual fecundación de un espermatozoide con el óvulo, que en el momento de la ovulación habrá salido del ovario y habrá llegado a través de las trompas de falopio a la cavidad uterina. Si es fecundado, se implantará el cigoto a nivel del endometrio y se irá produciendo la gestación. En el caso de que no haya una gestación, esto se mantendrá así hasta el final del ciclo, en el que se producirá la menstruación y se eliminará con la parte esta superficial del endometrio. O sea, como voy comentando, es todo un proceso que lo que hace es preparar el útero para que se puedan dar las condiciones idóneas que faciliten que se desarrolle una gestación. Y en el caso de que no se produzca, hay una hemorragia vaginal después del día 28. ¿Qué cambios se producen durante el ciclo sexual femenino a nivel ovárico? Como ya podemos deducir, el objetivo aquí será producir la ovulación en el día 14. Hay que saber que en los ovarios
hay unos 500.000 folículos primordiales a nivel de la pubertad y que solo 400 llegarán a ovular. Se van alternando un ovario u otro en cada ciclo menstrual. Lo que hay que saber es que a este nivel, por acción hormonal, habrá una serie de folículos primordiales que serán seleccionados y empezarán a crecer hasta que haya un folículo dominante que será seleccionado. El resto sufrirán una atresia y este folículo dominante se acerca a la pared del ovario y se libera el óvulo a la trompa de falopio, llegando a la cavidad uterina. Después, el resto del folículo que queda en el ovario se transformará en un grupo de células, una masa de células que se llaman cuerpo lúteo, que tiene un color amarillo, también le llaman cuerpo amarillo, y que tiene importancia porque secretará progesterona, que es una hormona muy importante porque prepara al organismo femenino para la gestación. Es un progestágeno, es decir, progestación. Esto nos sirve para recordarlo. Hace que madure el endometrio durante la fase lútea, la fase secretora, y toda una serie de cambios dirigidos hacia la gestación. Si no se produce la gestación, lo que ocurrirá es que el cuerpo lúteo degenera, es una luteolisis, y entonces deja de producirse la progesterona y se produce la menstruación por la eliminación de la parte superficial que se había engrosado del endometrio. Hasta aquí he explicado el ciclo sexual femenino a nivel de útero y de ovario. Ahora empezaré con los cambios hormonales que producen toda esta serie de cambios cíclicos y cómo se interrelacionan entre ellos. A nivel de hipotálamo se secreta la GnRH, que no está representada aquí, pero es el primer paso. Es una secreción pulsátil de forma regular, tiene unos intervalos de frecuencia y amplitud y que lo que hace es estimular y regular la FSH y la LH de la adenohipófisis. Estos pulsos, esta propiedad pulsátil de la secreción de GnRH es una propiedad de las neuronas del hipotálamo que secretan esta hormona, y esto es importante porque si los pulsos estos son más rápidos o más lentos, pues pueden producir una sobreestimulación que dará problemas. Entonces, este es el punto que hay que tener claro. A nivel de adenohipófisis hay una regulación hormonal de todo el ciclo sexual femenino. Ahora lo que voy a hacer es explicarlo de forma sencilla y luego ya entramos en más profundidad. O sea, desde la hipófisis se secreta FSH, que llegará a través de la sangre hasta el ovario. Ahí estimula el crecimiento de una serie de 8 a 12 nuevos folículos, de folículos en el ovario, de los cuales uno será el que llegará a ovular. Estos folículos, al ser estimulados y ir madurando, lo que ocurre es que secretan estrógenos. Estos estrógenos realizan dos funciones. Una es actuar a nivel del endometrio, que hacen que vaya creciendo. El endometrio es la capa interna del útero, como hemos dicho antes, y después también estos estrógenos actuarán a nivel de la hipófisis. Llega un momento en que lo que hacen a nivel de hipófisis es estimular la secreción de LH, la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante actuará a nivel del folículo ovárico ya maduro y lo que ocurre es que producirá o causará la ovulación. Estamos a mitad del ciclo, el 14 día. Entonces, este folículo se transformará cuando ya se haya producido la ovulación cuerpo lúteo, estamos en la fase lútea, y secretará estrógenos y sobre todo progesterona, que actúan a nivel de endometrio y es el que preparan, es el que hacen que crezca más. Antes ya lo han hecho los estrógenos que desde la fase folicular, por parte de los folículos ováricos que iban madurando, pero en este caso se produce un mayor crecimiento que lo que hace, y vascularización, que lo que hace es preparar ese endometrio para una posible gestación. Y a la vez, este estrógeno, estas progesteronas, lo que hacen es actuar a nivel de la hipófisis e inhibir la FSH y LH que ya en esta fase lútea no hacen falta. Al final, si se destruye el cuerpo lúteo, lo que ocurre es que vendrá la menstruación, irán aumentando la FSH al final de la fase lútea y empieza el ciclo de nuevo. O sea, hasta aquí es la explicación sencilla. Y ahora lo que haré será volver a explicar el tema, pero lo haré con un poco más de profundidad y relacionando los cambios hormonales con los cambios que se producen a nivel del ovario y del útero, el endometrio. Como comentaba, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas a nivel del hipotálamo,
lo que hace es estimular a nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis la secreción de FSH y de LH, ¿no? Su producción, su almacenamiento y su secreción, que llegará a la sangre y a través de la sangre llegará al ovario. Ya dije al principio que en los ovarios la mujer tiene unos 500.000 folículos primordiales en la pubertad y que durante toda su vida fértil solo 400 de estos aproximadamente llegarán a ovular, de forma alternativa un ovario u otro. Y entonces, ¿qué ocurre al principio del ciclo sexual femenino? Lo que ocurrirá es que de estos folículos primordiales, un grupo de unos 6 a 12 de estos son seleccionados y empiezan a madurar. Son los folículos primarios y estos se irán desarrollando de forma que al final uno de estos será el que será seleccionado y al final será el que acabará produciendo la ovulación el día 14 del ciclo. Entonces, ¿esto cómo se produce? Pues como ya habíamos comentado antes, por toda una serie de estímulos hormonales y de juego hormonal. Utilizaré para explicarlo el gráfico del principio, en el que vemos que el FSH está representado en azul, el LH, la hormona LH en rojo, en gris los estrógenos y la progesterona en color negro. Entonces, lo que ocurre al principio del ciclo es que empieza a aumentar ligeramente, como se puede ver aquí, un poco la FSH, que es la hormona fólico-estimulante, y se mantiene a nivel constante un poco más bajo la hormona LH. La hormona folículo-estimulante es la que llegará al ovario y lo que hace es seleccionar estos folículos que irán madurando, se produce una foliculogénesis y será la que seleccionará el folículo que madurará hasta ovular. Como ya dijimos, estas dos hormonas están reguladas también por el hipotálamo, concretamente por la GnRH, que, bueno, ya hemos dicho que se va secretando de forma pulsátil, más o menos cada 90 minutos, pero que progresivamente va creciendo, va aumentando su cantidad durante el ciclo y a partir de la ovulación va descendiendo. En el gráfico no está representada la GnRH y prefiero no añadirla para que no sea muy confuso. Entonces como iba diciendo, la FSH lo que actuará a nivel del ovario, seleccionando esta serie de folículos primordiales que irán madurando y a partir de estos habrá uno que será el seleccionado. Este efecto lo que hace es a nivel del folículo es estimular la secreción de estrógenos, que se puede ver en el gráfico que va aumentando poco a poco, concretamente el estradiol. Esto lo explico así por motivos de simplicidad, aunque en realidad la FSH actuará a nivel de la granulosa, que es una capa más interna del folículo, y a través de una enzima que se llama aromatasa, lo que hará será transformar los andrógenos que se producen en la teca, que es la capa más externa, los transformará en estradiol. En la teca actúa la LH, la hormona luteinizante, pero que en esta fase también actúa y lo que hace es producir andrógenos que se transformarán en la granulosa en estradiol. Pero bueno, a efectos prácticos lo que tenemos que recordar es que la FSH actúa a nivel del folículo y lo que hace es aumentar el nivel de estrógenos. Este nivel de estrógenos actúa también a nivel de la hipófisis, de la adenohipófisis, y lo que hacen es inhibir a niveles bajos la secreción de LH. Este es un posible motivo por el cual la LH se va manteniendo a un nivel bajo y estable durante esta fase folicular. Aunque también hay que tener en cuenta que a estos niveles tienen también un efecto inhibidor a nivel de la FSH adenohipofisaria. Por eso en el gráfico vemos que disminuye un poquito la FSH conforme va avanzando la fase folicular por este aumento de estrógenos. Es una retroalimentación negativa. Entonces lo podemos ver aquí en la línea que es de color gris, como los estrógenos, el estradiol, va aumentando y conforme aumenta la FSH va disminuyendo y la LH se va manteniendo estable a un nivel bajo, porque inhibe a niveles bajos y moderados, inhibe ambas hormonas. Como ya habíamos dicho anteriormente, los estrógenos son importantes porque hacen que crezca el endometrio y también son muy importantes para los caracteres sexuales secundarios de la mujer. ¿Qué ocurre?
a continuación? Pues que llega un momento en el que el aumento de estrógenos tiene un efecto paradójico, de forma que actuando a nivel de adenohipófisis lo que hace es estimular la secreción de LH. Esto es más o menos a nivel del día 12, serían 2 días antes de la ovulación. Este aumento de LH es fundamental, este pico de LH es fundamental para que se produzca la ovulación. Pero no solo eso, sino que también produce un aumento de FSH. Las dos hormonas, este pico de las dos hormonas lo que hace es actuar de forma sinérgica para favorecer la ovulación. Y como digo, la causa parece ser que es el cambio del efecto de los estrógenos a nivel de la hipófisis, que actúa de forma estimuladora en lugar de inhibidora en este caso. La LH se puede ver en el gráfico que aumenta más o menos unas 6 a 10 veces, alcanzando el máximo a 16 horas antes de la ovulación, y la FSH aumenta 2 o 3 veces más o menos al mismo tiempo. La LH tiene un efecto adicional que consiste en que actúa a nivel de la granulosa y la tecas, que si te acuerdas hemos explicado antes que eran capas que tenía el folículo, y lo que hace es transformarlas en células secretoras de progesterona. De forma que los estrógenos empiezan a disminuir un poco antes de la ovulación y empieza a aumentar el nivel de progesterona, como se puede ver también en el gráfico. Los estrógenos de color gris y la progesterona en color negro. O sea, aquí lo importante es saber que la ovulación es consecuencia directa del pico que hay de LH. Aproximadamente el día 14 del ciclo, puede variar entre el día 11 o 13. Después del pico de LH, unas 10 o 12 horas después, se produce la ovulación. Y este pico de LH se produce también por un aumento del estradiol, como se puede ver en el gráfico. Ya dijimos que el óvulo sale del ovario y entonces entra a nivel de las trompas de falopio para ir hacia el útero. Entonces hasta aquí es la fase folicular y a partir de aquí, después de la ovulación, empezará la fase lútea. ¿Y por qué se llama fase lútea? Pues ya lo hemos comentado antes, que este folículo se transformará en cuerpo lúteo, o también llamado amarillo por una cuestión de pigmentación. En esta fase, al inicio de esta fase, hay una bajada de FSH, de LH y, aunque no se ve en el gráfico, también de la hormona GnRH hipotalámica. En este caso la duración es de unos 13 a 15 días, es una duración más fija de la fase lútea, en cambio la fase folicular puede ser más variable. Entonces el cuerpo lúteo es lo que queda en el ovario del folículo que ha ovulado y también empezará a secretar hormonas. Aquí hay que decir que la LH, la hormona luteinizante, una de sus funciones, aparte de la de estimular el crecimiento de la teca del folículo en la fase folicular, que produce andrógenos, que si recuerdas lo he explicado antes, y que luego se transformaría en la granulosa en estradiol, pues el LH en esta fase favorece la luteinización del folículo tras esta ovulación. Entonces, ¿el cuerpo lúteo qué función tiene? Pues produce una serie de hormonas. La hormona principal es la progesterona, pero también estrógenos y la inhibina. Como se puede ver en el gráfico, la progesterona en color negro es la que aumenta más durante esa fase lútea, aunque los estrógenos disminuyen, pero luego aumenta un poquito más. Las dos tienen una función de desarrollar el endometrio para favorecer la gestación, pero a nivel de la hipófisis y del hipotálamo lo que harán será inhibir la producción de hormonas adenohipofisarias, de la FSH y la LH, porque ahora no hay ningún folículo que tenga que estimularse y porque estamos creando el ambiente propicio para que se produzca una posible gestación. Como comentaba, la progesterona es importante en esta fase, es muy importante esta fase lútea, porque lo que hará será adecuar el organismo femenino a la gestación. Por eso es un progestágeno, la progesterona. Realiza modificaciones del aparato genital. Concretamente lo que hace es que prolifere o crezca o estimula el crecimiento del endometrio para prepararlo para una posible gestación. Tiene otras múltiples funciones, como deprimir la excitabilidad de las fibras endometriales, porque las contracciones del útero pues impedirían la gestación, preparan las mamas para la lactancia,
provocan cambios en el moco cervical, disminuyéndolo, haciéndolo más escaso y viscoso para dificultar el paso de nuevos espermatozoides. También aumenta la temperatura corporal, que como se ve en el gráfico hay un aumento a partir de la ovulación de unas décimas, y esto es debido a la progesterona. Y después tenemos la inhibina, que es una hormona que durante la fase folicular no está presente apenas, solo en la parte final, que inhibe la FSH, pero que aumenta durante la fase lútea. Y esta inhibina lo que hace es actuar a nivel de la adenohipófisis e inhibe la secreción de FSH, porque no necesitamos ya hacer madurar en esta fase a ningún folículo ovárico. Entonces, bueno, tiene sentido que actúe de esta forma. Entonces, ¿qué ocurre si no ha habido una gestación? Pues el cuerpo lúteo, como está muy baja la LH, que es la hormona luteinizante, bueno, va bajando y entonces este se va degenerando y al final se sufre una luteólisis y desaparece el cuerpo lúteo. Entonces van disminuyendo la progesterona, los estrógenos, la inhibina, y entonces esto permite que la GnRH actúe, a su vez la FSH empieza a actuar, la LH se va manteniendo y empieza el ciclo otra vez. Al final de la fase lútea empieza a haber un aumento de la FSH, se inicia la fase folicular con la menstruación, porque toda la arquitectura endometrial ya no se puede mantener y entonces se produce el sangrado vaginal o la menstruación. Y esto sería un ciclo normal. ¿Qué ocurriría si ha habido una gestación? Pues que se mantendría el cuerpo lúteo como consecuencia de la HCG, que es una hormona que produce el embrión y es muy parecida a la LH, o sea que tiene un efecto luteinizante. Y luego ya más adelante actuaría la placenta, pero este no es el tema de hoy. Pero en este caso, como estamos hablando del ciclo sexual femenino normal, no habrá habido gestación y, como digo, empezará otro ciclo de nuevo. Pues bueno, esto es todo, espero que te haya gustado. Si es así, suscríbete, haz clic en me gusta y comparte en redes sociales. Muchas gracias y espero que haya sido útil.